Me gustaría agradecer al doctor Salazar por invitarme para presentar en esta cuarta reunión ELSA de eh, y bueno, pues me gustaría estar con ustedes en persona. Se me pidió preguntar, hablar de el ECMO veno arterial en hipertensión pulmonar y bueno, pues aquí tengo mis conflictos de interés. Bueno, como ustedes pueden ver, la hipertensión pulmonar, bueno, es una arterial presión media de 25 mmHs y esto puede ser una enfermedad fatal si va sin tratar. A pesar de que la hipertensión pulmonar ha incrementado en los años recientes y continúa siendo una enfermedad fatal en potencia con una mortalidad de -1. Y bueno, pues ahora aquí tenemos justamente lo que tenemos en la clasificación de hipertensión pulmonar por el simposio y aquí tenemos los que pueden ver en pantalla. El día de hoy nos vamos a enfocar en la utilización de ECMO en el grupo 1, 3 y 4 en hipertensión pulmonar y aquellos que tienen los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Nosotros no vamos a hablar del uso de ECMO y en grupo 2. Bueno, y bueno, en términos de la patofisiología de la hipertensión pulmonar depende de la enfermedad que nos lleva justamente a la hipertensión. En términos de esto, bueno, pues aquí podemos ver una disfunción endotelial, vasoconstrucción bueno, también podemos ver los cambios fisiológicos en la enfermedad, pero en la presencia de otras enfermedades, bueno, pues hay otros factores que nos pueden llevar a la hipoxemia. Y finalmente tenemos esta hipoxemia puede llevar a una disfunción de la ventrícula, la cual generaría la decomposición que veríamos o descompensación que vemos en la población de estos pacientes. Aquí podemos la respuesta adaptativa a isquemia crónica debido a el flujo coronario arterial y una pertusión capilar y bueno, pues aquí justamente podemos ver inclusive con algunas mejoras de hipertensión debido a tratamiento médico es asociarlo con resultados como los podemos ver en esta guía y bueno, pues esto fue lo que vimos y publicado por Cole y Jack en el 2011, donde los pacientes que tienen estos vasos dilatados, bueno, pues tienen una mejora en la presión, pero aún así algunos de ellos puedan tener esta disfunción y bueno, esto está justamente asociado con aquellos que no presentaron esta disfunción. Y bueno, pues aquí podemos ver esto como está asociado con pacientes de alto riesgo con COPD e IPF. Y bueno, aquí nosotros podemos ver como la hipertensión pulmonar puede estar presente en un 30% de pacientes con esto moderado a severo y de 30 a 80% con pacientes con ILD con 6 a 10% donde tienen una hipertensión pulmonar grave, lo cual, bueno, pues genera mayores complicaciones en los supuestos que tenemos el día de hoy para poder apoyar esto. Bueno, estos son los dispositivos que podemos ver y son los que tenemos en la diapositiva. El dúo de protección de corazón, el VA ECMO, que es lo que discutiremos el día de hoy, pero tenemos otras opciones como el ECMO VV o recientemente el uso de el Novalong ILA que se encuentra en los Estados Unidos. Estas opciones pueden realizarse de manera externa o pueden hacerse mediante cirugía. Y bueno, las consideraciones de la selección en el apoyo mecánico en estos pacientes, básicamente debido a los diferentes trasplantes, bueno, depende del acceso muscular, el grado de la falla respiratoria, el grado de hipertensión pulmonar, la presencia y grado de disfunción y la duración del apoyo esperado, y esto lo veremos más adelante de acuerdo a las opciones de tratamiento para el paciente. El uso de ECMO en hipertensión pulmonar, bueno, pues es para pacientes con un shock profundo o hipoxemia, eso es para generar un puente al trasplante de corazón o de pulmón y es para pacientes con enfermedades pulmonares conocidas o pacientes que son inoperables. Este es un puente a la recuperación para pacientes con una crisis de hipertensión pulmonar y que tienen un tratamiento clínico grave y también un embolismo. Y bueno, pues también podemos llevar esto hacia la decisión de cirugía si tenemos pacientes con que requiere una preparación para una tromboenterectomía y que se encuentra dentro de la paciente de una hipertensión pulmonar grave
y también bueno pues algunas veces se requiere de este tipo de apoyo para poder llevarlos a la operación. Las estrategias de canulación, bueno, pues son bastante similares a lo que utilizamos con pacientes con otros padecimientos. En general la configuración femoral es la primera elección para poder proporcionar apoyo a pacientes con hipertensión. Tenemos otras opciones como la canalización axilar y pues podemos ir a la vena femoral derecha, pero también lo podemos hacer de manera central, y esto es lo que discutiremos en unos cuantos minutos. Es importante hacer notar que en estos diferentes alternativas de configuraciones de ECMO tenemos diferentes características, tenemos diferentes tipos de entrega, diferentes maneras de proporcionar apoyo, también la movilidad de los pacientes que vamos a discutir en unos momentos, pero más que nada nos vamos a enfocar en femoral VA o de eh, parte superior del cuerpo. Y bueno, pues entonces aquí nosotros podemos ver en VA ECMO, este es el uso estandarizado. Y bueno, pues aquí nosotros, como muchos otros, favorecemos la utilización de este tipo de catéteres pequeños mediante una canulación hacia el área femoral. Y bueno, pues la mayoría del tiempo nosotros agregamos estos catéteres de profusión para reducir para reducir cualquier tipo de complicación. Y bueno, esta canalización puede realizarse con la vena femoral derecha. Esta configuración con esta vena, bueno, pues nos le permite la movilización del paciente, y esta es utilizada por un gran número de centros. Y bueno, pues esto puede estar asociado también con algún edema viátrico, como lo podemos ver en la diapositiva. Bueno, nosotros tenemos el vaso de manera distal para reducir el tamaño, y esto lo podemos hacer con el catéter dual luma, como lo ven en la diapositiva, para tener un mejor retorno, o 21 o 23 en la ventrícula derecha. Y bueno, después justamente de ver esto, a pesar de que hemos visto en práctica clínica que esto está asociado con un alto nivel de derrame cerebral, bueno, nosotros no tenemos la literatura que apoye esto. Recientemente este año en el grupo ATF, bueno, ellos presentaron datos con el uso de esto, cardiología bueno, pues mostró un número significantemente mayor de derrame cerebral, con un 13% en la canalización suprarrenal, en comparación de 7.7%. Entonces, desafortunadamente, esta técnica está asociada, como lo hemos visto en nuestra práctica clínica, con un mayor riesgo de derrame cerebral. Y otra configuración que hemos realizado es el uso de VAB ECMO, donde tenemos una cánula arterial en la ingle, y esta línea arterial va a femoral para regresar sangre oxigenada al sistema, y esto se utiliza en otras configuraciones, pero también se utiliza para los pacientes con hipertensión, en donde la canulación femoral no es suficiente. Y únicamente para mostrarles un caso, este es un caso que tuvimos 2 semanas atrás, un paciente de 30 años de edad con PVOD y con venulitis granulomatosa. Bueno, pues a mano izquierda de la pantalla ustedes pueden ver la radiografía, y allí podemos ver la cánula en la ingle derecha para el suministro, y el lado izquierdo para el retorno. Y en la parte inferior de la pantalla ustedes pueden ver al paciente, y este paciente se le comunicó de manera femoral, fue intubado, pero él tuvo un progreso de hipoxemia en los siguientes 2 o 3 días, y por tanto necesitaba colocarse este ECMO VAV para poder transportar 2 litros y poder mantener la oxigenación, y el paciente se mantuvo entubado por 14 días, y después tuvo un trasplante, como pueden ver a mano derecha de pantalla, con un excelente resultado. Entonces, bueno, pues esta es una técnica útil para esta población de pacientes. No olvidemos que hay centros especializados, y bueno, pues algunas veces el poder ayudar con el transporte ayuda. A un paciente de 30 años que fue admitido en estado de shock, y tuvo una configuración central de el atrial derecho al izquierdo, y estuvo 45 días en apoyo de ECMO. Y esta es una buena opción especialmente para aquellos pacientes que
en los cuales esperamos que habrá un largo tiempo de espera. Entonces, bueno, en ECMO con hipertensión hay algunas consideraciones para el éxito. La selección de pacientes es crítica, tenemos que tener una buena clasificación, necesitamos tener experiencia en estrategias de canalización y tenemos que administrarlas. Otra cosa que es un poquito diferente a los pacientes en shock es que en estos pacientes nosotros no requiramos flujo completo, de hecho lo necesitamos parcial, porque si no podemos lastimar las ventrículas pequeñas que no están capacitadas para tener un retorno completo. De hecho, puedes empeorar la situación si incrementas el flujo. Por lo general somos en un 60 o 70% del flujo, y con esto es muy extraño que necesites descargar a esta población de pacientes. También necesitas evitar las complicaciones y mantenerlos con antibióticos y con anticoagulación, y bueno, pues tener una buena estrategia de salida. Hemos aprendido que mantener a estos pacientes entubados, bueno, esto es importante y fue publicado en el 2010 por un grupo alemán en Hannover con 6 pacientes y que recibieron un trasplante, y un grupo en Columbia, Nueva York, que utilizó la misma técnica de intubación con canalización que permitía que que los pacientes podían movilizarse como en la parte inferior de la pantalla. Y bueno, pues de esta manera más reciente hemos notado que esta técnica puede reducir el riesgo de neumonias en el hospital y riesgo de delirio al momento de la cirugía. Entonces vale la pena mantener a estos pacientes intubados bajo cualquier costo. Hemos notado que el éxito hacia el trasplante está muy cercano a los pacientes que no tienen ECMO en lo general, pero como en la parte inferior de la pantalla, las personas con hipertensión tienen peor tasa de supervivencia comparado con otras poblaciones en ECMO. Entonces es una población más compleja que requiere de una mayor experiencia. Aquí tenemos un paciente interesante, el paciente que mostró justamente esto en la configuración femoral comparado con VAB ECMO. En algunos pacientes con hipertensión vemos que VA ECMO en pacientes con hipertensión tiene mejores resultados que forzar un ECMO VV en pacientes con hipertensión. Entonces es importante tener esto en mente conforme atiendan a estos pacientes. El VA ECMO proporciona beneficios, especialmente si piensas en trasplante de pulmón. Este es nuestro algoritmo donde nosotros podemos ver el potencial. Comenzamos con el ECMO de manera preferencial, especialmente si habrá un largo tiempo de espera en la lista de espera. Bueno, pues una ubicación central sería bueno donde realizar el ECMO, y algunos pacientes con aspiraxis, bueno, pues eso se presenta muy pequeño, especialmente con mujeres de tamaño pequeño. Entonces podemos esperar ese tipo de complicación, pero hay que mantener flujos bajos. Pero esto no únicamente es utilizado para trasplantar, sino también se utiliza como puente hacia la recuperación. Entonces en el 2013 Abrams publicó esto y mostró justamente estos datos con hipertensión pulmonar en ECMO para proporcionarles tratamiento, y esto aún pudieron sobrevivir, aún con hipertensión, pero después de realizar una compensación ellos fueron capaces de moverse y de mantener con vida. El grupo en Columbia en Nueva York presentó unos años después justamente el protocolo y la estrategia para todo esto, y fueron capaces de mostrar esto en 4 pacientes con hipertensión pulmonar que estuvieron en eco. 2 de ellos sobrevivieron en el hospital. Y bueno, pues recientemente el mismo grupo presentó el panorama general que se debe de utilizar para la transferencia con hipertensión y población que no puede transferirse. Y como pueden ver, la mayoría en ambos grupos, los pacientes en el grupo 1 y grupo 3, bueno, como pueden observar aquí tenemos las indicaciones en los grupos de no trasplante, y el puente de recuperación era un 33% y el puente hacia otros era un 38%. Y bueno, pues estábamos alrededor de 70 mililitros en ambos grupos. Aquí tenemos la etiología de la hipertensión pulmonar en el grupo de trasplante de pulmón. Mayores de estos pacientes están en el grupo 3. En el grupo de no trasplante podemos ver que el apoyo del eco fue alrededor de un 50% para el grupo 1, pacientes con hipertensión pulmonar, pero un significante número de pacientes con
con descompensación. Si nosotros fuésemos a observar la manera en la cual se realiza estas series, bueno, la mayoría de ellos sería en ECMO. El ECMO femoral fue el más frecuente y el VAB y otro tipo de canalizaciones fueron utilizados en ambos grupos. Los flujos sanguíneos se mantuvieron un poquito más abajo, alrededor de 2.7 y 2.9, nuevamente de 60 a un 70% del flujo, y la duración del ECLS era mayor en el grupo de trasplante de 19 días a 9 días que con los de no trasplante, y el 56% fue la supervivencia en el grupo no trasplante en comparación del 51% en el grupo de trasplantes. Y bueno, pues el tamaño, el camino a la recuperación fue de un 31% y el puente a la cirugía era alrededor de un 65% de supervivencia. Y bueno, pues en general fue un 59%. Y si vemos los predictores de mortalidad dentro del hospital, el uso de VV ECMO en este grupo con hipertensión estuvo asociado con una mayor mortalidad. Entonces, este artículo de investigación generado por el Instituto Especializado y por un equipo multidisciplinario, bueno, pues tienen experiencia en el administro de pacientes hacia el camino de trasplante, hacia cirugía y hacia recuperación. Y bueno, alguien puede decir que el VA ECMO es la forma más frecuente para brindarle apoyo a los pacientes descompensados con hipertensión pulmonar. En estos pacientes, bueno, podemos utilizarlo como puente hacia cirugía de no trasplante con resultados aceptables. Y bueno, esto puede ser implementado en diferentes configuraciones dependiendo de la presentación clínica y el nivel y longitud o duración del apoyo necesario. Un grupo capacitado multidisciplinario con experiencia en administración de ECMO, prevención de complicaciones y buena estrategia son clave para el éxito. Gracias una vez más por invitarme a presentar el día de hoy.